De 10 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. El objeto de este decreto ley es impulsar medidas de distinta naturaleza que contribuyan a crear un marco que gradualmente impulse la recuperación de la actual situación de crisis, ciertamente agravada por la invasión militar rusa a Ucrania, y que tengan también su impacto en la inflación, siendo imprescindibles modificaciones urgentes de carácter normativo y modificaciones de normas con rango de ley. Porque a pesar de la puesta en marcha de esa respuesta común contra la crisis desde la Unión Europea, acordando el instrumento europeo de recuperación llamado Next Generation, vía Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de febrero del 2021, para cuya aplicación en España se aprobó por acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de abril del 2021 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que en Castilla y León dio lugar como respuesta a esa crisis al Decreto Ley 4/2020 de 18 de junio de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León. A pesar de eso, es preciso seguir adoptando medidas orientadas a ámbitos de actividad específicos que impulsen la recuperación económica en las que concurren circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, habilitando a la Junta de Castilla y León a estas disposiciones bajo la forma del decreto ley. Miren, es fácil echar la culpa de la crisis económica a la pandemia o a la guerra de Ucrania, pero la realidad es que los irresponsables, el Gobierno de la Nación y Sánchez en particular, nunca asumen las consecuencias de sus actos. Analizando algunos de los datos macroeconómicos de los años 2018 y 2019, podríamos ver cómo ya se estaban dando señales de que algo no funcionaba. Y mientras tanto, el Gobierno de España, asentado en el populismo de izquierdas, comunistas, secesionistas y herederos de los terroristas, hacían oídos sordos de quienes advertían que el crecimiento del Producto Interior Bruto caía un 0,4% en términos interanuales, o de que, agarrados a una senda que nos llevan a tener el mayor déficit público de la historia, la deuda del Estado crecía un 1,1% sobre el PIB, que se debilitaba. Pero es que, además, los costes laborales por unidad producida crecían de un 1,2 a un 1,4, de un 1,2 a un 2,4, el doble entre el 2018 y el 2019. Pero es que en el 2020 sube hasta un 5,6 y eso permitía adelantar un inminente crecimiento de la inflación. Y de aquellos barros vienen estos lodos, del desgobierno y de la ausencia de criterio más allá que el hacer populismo. Ahora viene la necesidad de tomar medidas con las que corregir la deriva por la que nos llevan quienes derrochan el futuro de España. No voy a entrar respecto al contenido de estas medidas o en el detalle de las disposiciones, pero sí voy a aprovechar este turno para destacar detalles y conexiones entre las diferentes medidas por materias. En primer lugar, en el capítulo 1 se agrupan medidas en materia de Hacienda y de sector público autonómico, donde el objetivo es buscar una sociedad eficiente energéticamente, disminuyendo la dependencia energética de otros países, deduciéndose el carácter urgente por los altos niveles actuales de la inflación, agravados por la guerra de Ucrania, eso sí. Miren, señorías, ¿les suena el concepto de soberanía energética y de Agenda España? Porque esto es lo que llevamos defendiendo en Vox, por escrito, desde más de 4 años. En el capítulo 2 recoge medidas relativas al programa de modernización del comercio, con ayudas para incorporar nuevas tecnologías a pymes del comercio local, facilitando que puedan dar respuesta a los nuevos hábitos de consumo y que redunden también en la transformación digital del establecimiento y de su modelo de negocio. Capítulo 3, con medidas en materia de vivienda y urbanismo, modificando la Ley de Urbanismo, la Ley de Vivienda de Castilla y León, con el fin de eliminar los obstáculos que dificultan el desarrollo de un proyecto de vida para los más jóvenes,
apostando por el modelo de vivienda colaborativa protegida, dando respuesta al problema de acceso a la vivienda para grupos vulnerables como los jóvenes y frente a la escasez de suelo, subida de precios, estancamiento de salarios e inestabilidad laboral. E impulsando también la promoción de viviendas de protección pública en el medio rural, permitiendo así la llegada de fondos europeos a suelos de zonas rurales y posibilitando revertir la carestía de vivienda, luchando al mismo tiempo contra la despoblación. Esto es, señorías, de nuevo, medidas recogidas en los apartados 5 y 17 de la Agenda España de Vox. En el capítulo 4, en materia de sostenibilidad ambiental, con modificaciones legislativas, donde la extraordinaria y urgente necesidad derivan de la urgencia de reducir la dependencia existente en materia de energía, tocando de nuevo el problema de la soberanía energética a la que me refería anteriormente. En el capítulo 5, articulando medidas en materia de patrimonio natural y política forestal, se plantea la modificación de varios preceptos de la Ley de Caza de Castilla y León, Ley de Montes de Castilla y León, Patrimonio Natural de Castilla y León, simplificando marcos de evaluación ambiental e informes de afección al medio natural para facilitar el desarrollo socioeconómico y agilizando procedimientos de autorización de aprovechamiento forestal frente a la actual amenaza del cierre de la industria transformadora de la madera por falta de materia prima, provocando destrucción del tejido productivo y desempleo en el medio rural. Frente a ello, más Agenda España, señorías, además de acciones del pacto de gobierno entre el PP y Vox. Por último, en el capítulo 6, respecto a medidas en materia de servicios sociales, ya que es necesario dar respuesta a nuevas situaciones de vulnerabilidad de la población residente en Castilla y León y con la finalidad, por tanto, de evitar que personas y familias vulnerables social y económicamente agraven su situación por el alza extraordinaria de precios, partiendo de que el IPC está ya en máximos, siendo urgente, por tanto, adoptar medidas que amortigüen el impacto en toda la población y especialmente en esos colectivos con la situación más complicada. Frente a estas medidas, nos encontramos con el último decreto anticrisis del Gobierno de España, que con los informes que disponemos, el Gobierno vuelve a hacer la trampa de siempre, mentir en el relato. Porque la crisis no está motivada por la invasión de Rusia a Ucrania, la crisis está motivada por las nefastas políticas del Gobierno de la Nación durante más de un año y medio. La crisis está motivada porque, como hemos denunciado, se ha producido un incremento brutal de la subida del precio de la luz desde la aprobación de la llamada Ley de Cambio Climático. Y porque la crisis está motivada porque en el Congreso de los Diputados, con el único voto en contra de Vox, cortó las alas a la economía española impidiendo, por ejemplo, la extracción de hidrocarburos o la explotación de determinados recursos minerales. Y en contra, y para ir finalizando, el Grupo Parlamentario Vox Castilla y León fija posición en este Pleno cumpliendo lo que dice y cumpliendo lo que firma. Porque este Decreto Ley 2/2022 de medidas urgentes para la agilización de fondos europeos e impulso de la actividad económica son medidas anticrisis fruto del Gobierno de coalición de PP y Vox. Y una muestra más de que desde el primer día los dos socios de Gobierno han estado trabajando, poniendo en el centro a los castellanos y leoneses, porque Vox nunca abandona a los ciudadanos y porque siempre hemos estado y estaremos a lo que de verdad importa, que vienen tiempos muy difíciles y por eso queremos, y es importante y necesario, recortar el gasto superfluo que no repercuta en el beneficio de los ciudadanos, simplificación administrativa y adoptar más medidas, como la anunciada ayer por el consejero Beganzones, en apoyo a los trabajadores autónomos y al incremento de la actividad económica, que supone que los autónomos de Castilla y León vean subvencionada totalmente sus cuotas sociales durante el tiempo en el que dura la ayuda. En definitiva, señorías, políticas de hechos frente a políticas del ruido. Muchas gracias.